aquí, tal vez este párrafo en medio del juzgar desde la vocación, tiene que ver mucho con lo que fue más destacado por el sino de los medios de comunicación, que era el tema de la comunión en los divorciados vueltos a casar. Y claramente ahí el documento y la actitud pastoral, ya no así, de los obispos, que el sino no es una instancia legislativa, o sea, no pretende cambiar la doctrina de la Iglesia, sino que es cómo esto se aplica en el contexto de la misericordia, es descubrir que hay muchas realidades y que al final cada persona tiene que discernir si es culpable, si es responsable en su caso, de qué es lo que es responsable, y el sentido del acompañamiento es para que cada uno se ponga en conciencia delante de Dios. O sea, vea si en lo que está haciendo está viviendo esa vocación. De manera que la actitud no es decir estás mal, sino que veamos dónde estás y por qué estás donde estás y qué se puede hacer con eso. Y hay todo otro reflexión y aportes en la línea de cómo la unidad es el bautizado y el bautizado pertenece a la Iglesia independiente de lo que haga después. Y cómo a esa persona bautizada, independiente de lo que esté viviendo en materia de matrimonio y familia, puede participar en distintas instancias en la Iglesia. Así que estos son los párrafos lejos más conflictivos, más difíciles, que tuvieron también menos votación al final, pero igual fueron aprobados. Piensen que la mayor parte de los párrafos fueron aprobados por 90, 95, 98% de los votos. Y estos fueron aprobados por justo 2/3, un par de votos más, digamos, pero fueron aprobados. De manera que hay un crecimiento de la Iglesia en esto de discernir, y discernir en el corazón de las personas de cuál es la vocación que están viviendo. Y en el tema actual, y eso quiero que sirva de introducción para lo que queremos terminar, es tomar conciencia de misión. O sea, hoy día los que tenemos la experiencia de un matrimonio y una familia, tenemos mucho que hacer. El Papa caminando sin seguir ninguna instrucción de su guardia. Se suponía que tenía que subir por ascensor, por seguridad, y para que no se cansara, y él subía por la escalera y hacía tacos a cada rato, porque todo el mundo se paraba a conversar con él. De nuevo, este interés y esta disposición para escuchar y estar con todos. Ya la última parte, ¿cuáles son los desafíos para Schoenstatt en salida desde el carisma de nuestro Padre? Aquí parte del proceso de bendición que hizo el Papa, que se tomó sus cuantos minutos, o sea, en esto de lo personal, él preguntó, bueno, ¿y para qué quiere esto? ¿Y qué están haciendo los chiquillos? ¿Y de dónde son? O sea, y después, en el momento de la bendición, se tomó su buen tiempo en bendecir. O sea, hay uno de estos de lo personal del Papa, y que uno recuerda también los testimonios que uno tiene de cómo era nuestro Padre. Así que, un primer elemento que aparece destacado en el último documento del Sínodo, que también aparece en el primero, pero mucho más en el segundo, es el tema de la formación. Los laicos, si queremos participar en la Iglesia, tenemos que formarnos. Y dentro del tema matrimonio y familia, ¿qué mejor que seamos formados por matrimonio y familias? Y en ese sentido, nosotros tenemos una experiencia ya de décadas en distintas culturas en el mundo, en distintas edades, formando matrimonios y familias. Tenemos una experiencia preciosa de acompañamiento a lo largo de toda la vida, no solo por matrimonios educadores, sino que por comunidad que nos acompaña. O sea, la pedagogía de Schoenstatt de la comunidad es un regalo hoy día. Y aparece ahí en el Sínodo muy tímidamente esto de exploremos esta posibilidad. Nosotros la podemos regalar. Tenemos un itinerario pedagógico pastoral. Tenemos experiencia de cómo formar novios.
de cómo formar en los primeros años, de cómo acompañar en el caso de la infertilidad, de la fertilidad, de los hijos con problemas. O sea, ya la experiencia que tenemos abarca prácticamente todas las realidades de vida. Y eso es lo que hoy día hace falta. ¿Cómo se hace esto? De manera que en este tesoro que ya tenemos, ahí la Iglesia nos da una invitación a ver cómo lo podemos aportar, digamos. Y insistimos en que el padre Kentenich por algo siempre nos decía que regalos son tareas. Esto de la formación es tan serio que lo plantean todos los padres sinodales y de distintas partes, de distintos continentes, de distintas conferencias episcopales. El diagnóstico es que la preparación al matrimonio es muy débil en todas partes. Aquí en nuestra iglesia, en Chile, también. Hay experiencias más exitosas, pero en general es muy débil y muy superficial. Entonces viene la pregunta después, todas las vivencias difíciles de la vida matrimonial, o el proyecto matrimonial, o el anhelo de educar a los hijos pero no saber cómo, ¿de dónde nacen si esta formación ha sido tan débil? Y el documento lo plantea en forma muy realista, dice, esto parte desde la cuna, es decir, los papás somos los primeros educadores, los primeros formadores de nuestros hijos, también con miras a la vocación que ellos van a recibir y que estamos llamados también a ayudarles a descubrir. Y por supuesto, y después habla el documento de la preparación remota. Y nosotros pensamos, nosotros tenemos la experiencia de los grupos de pololo. ¿Cuántos años que partió el padre Horacio y que sigue hasta el día de hoy? Sabiendo que este tema era tan medular, porque lo vimos en el sínodo anterior, mandamos a Roma, como Schoenstatt, a lo mejor ustedes no saben, pero como Schoenstatt mandamos muchas cosas, y mandamos la experiencia del acompañamiento a pololo, que no existe en otras partes, y se piensa que no es posible. ¿Capta? Es decir, nosotros no hacemos las cosas perfectas, ni mucho menos, y nos falta crecer en un montón de cosas y nos equivocamos, pero la experiencia pedagógico-pastoral que ya tenemos es algo que la Iglesia en muchas partes está recién atreviéndose a plantear. Cuando en el sínodo anterior, y ahora se vuelve a repetir, los padres sinodales se planteaban como pregunta, ¿es posible que matrimonios sean formadores, educadores, acompañantes de otros matrimonios? ¿Será posible? Y nosotros nos mirábamos y decíamos, bueno, ¿y qué es nuestra obra de familia? ¿Se fijan? Es tesoro, experiencia que tenemos, pero que de verdad no se conoce. La Iglesia grande no la conoce. Segundo elemento que comenzó a surgir en el sínodo anterior y que tomó forma y cuerpo en este sínodo, la realidad del sacramento. El sacramento del matrimonio es el gran desconocido dentro de la pastoral y dentro de la vida de la Iglesia, ¿ya? Y nosotros tenemos una experiencia maravillosa en la alianza de amor. Así como vivimos la alianza de amor con la Mater, el mismo padre lo dice en Milwaukee, deberíamos hacer la alianza de amor con el cónyuge. Y todos los grados de la alianza, el poder en blanco y también la inscripción con el otro, ¿ya? De manera que este paralelo de la alianza de amor y la alianza esponsal en Schoenstatt ya en algunas comunidades es cultura, ¿ya? Y nos prepara para poder ser escuela de este sacramento del matrimonio realmente como una alianza. Tenemos la biunidad de Cristo y María, que es modelo e inspiración de toda nuestra espiritualidad. La cruz de la unidad para nosotros no es indiferente. Y lo que nos hemos podido meter un poco más
en lo que el Padre planteaba del rol de María en el plan de la redención como compañera y colaboradora en todo el plan, hemos podido descubrir esa visión esponsal. Y la Iglesia está empezando a dar pasos en esa línea de descubrir también la riqueza pedagógico-pastoral que esto tiene. Ahí tenemos un tesoro enorme. La piedad instrumental y la conciencia de ser ministros del sacramento. Es un sacramento y el sacramento requiere ministros. Y nosotros somos los ministros competentes que la Iglesia determina en el momento que nos casamos para distribuir la gracia del sacramento en nuestra vida matrimonial. Y eso lo cultivamos. Tenemos conciencia, es realmente una vivencia para nosotros que podemos regalarse a la Iglesia que hoy día lo está pidiendo, ¿no? La fe práctica y el encuentro con el Dios de la vida es cómo nosotros hemos ido descubriendo como esposos, como papás, en nuestra vida familiar también con nuestros hijos, cómo Dios pasa en nuestra vida, cómo Dios nos va planteando desafíos, nos va planteando también regalos, nos va planteando tareas, dolores, y en eso nos vamos encontrando con el Dios de la vida. Y a través de ese encuentro empezamos a experimentar que Dios está presente con gracias concretas en todo nuestro quehacer familiar, matrimonial. O sea, Él no nos deja solos, Él nos acompaña. Él siempre nos regala todas las gracias que necesitamos para vivir lo que estamos llamados a vivir. O sea, en nuestra vocación hay un tesoro que es enriquecida después por el sacramento. Y en el caso nuestro, además, por la alianza de amor. Entonces, eso que es la profundidad, digamos, el tesoro escondido, como decía por ahí unos matrimonios que acompañaban el proceso de formación, es el magma, así como los volcanes que tenemos ahora en actividad, que nos da cohesión, nos da unidad, nos da fuerza a nuestra realidad. Esto que nosotros lo hemos escuchado tantas veces y que tratamos de cultivar es una tremenda, tremenda novedad. La pregunta era, ¿cómo hacer presente a Dios en la vida matrimonial y familiar? ¿Okay? La pregunta era, ¿el sacramento se puede cultivar? Sigue apareciendo como pregunta acá. Cuando nosotros pudimos hacer uso de nuestros 3 minutos, terminamos el testimonio que pudimos presentar a la asamblea, diciendo que nosotros pertenecemos a una comunidad en la cual renovamos el sacramento del matrimonio diariamente. Y al final se acercaron varios y nos preguntan, pero ¿cómo es posible eso? Es verdad. O sea, extrañísimo. ¿Me fija? Entonces, la dimensión, la profundidad, la proyección, la misión desde el sacramento del matrimonio es uno de los grandes temas que viene en el futuro de la Iglesia. ¿Cómo no podemos aportar lo poco, lo mucho, lo imperfecto, pero lo real de lo que nosotros hemos aprendido de nuestro Padre y estamos tratando de cultivar? Es el momento del testimonio, usando los 4 minutos frente al plenario. Pero aquí tal vez la riqueza es que en Schoenstatt hemos experimentado que es la familia el sujeto de la evangelización. O sea, es la familia misma y su dinámica de vida la que conforma toda la catequesis, todo el trabajo pedagógico pastoral. No es una catequesis de evento que la familia participa, por ejemplo, como familia en la preparación a la primera comunión del hijo, en que se le dan elementos para la primera comunión y que le sirven para la vida familiar, pero no se toca la vida familiar. En nuestra experiencia es a partir de la vida familiar que nos encontramos con el Dios de la vida. Y por primera vez en este documento del Sínodo se plantea eso, que en el amor humano nos encontramos con Dios. O sea, es el cambio
¿ah? Y uno se empieza a dar cuenta, bueno, este es el tesoro que tenemos. Para esto el Padre nos fundó. Esto es lo que el Padre veía como necesidad de la Iglesia y fundó esta obra de familia para poder regalarle ahora esto como una experiencia hecha vida. El tercer, digamos, gran camino, gran línea hacia el futuro, que lo repite el documento del Sínodo una y otra vez, se refiere a la iglesia doméstica. Y nosotros pudimos experimentar, conversando con los padres sinodales, que no había mucha claridad qué significa iglesia doméstica. No es que el Papa Juan Pablo II no lo haya dicho, San Juan Pablo II. No es que no aparezca en Familiares Consorcio, pero se repite, pero para nosotros, nuestras palabras, ¿qué significa? Y ahí es donde hacíamos el link con la vivencia de Santuario Hogar. Para nosotros la experiencia del Santuario Hogar es que el que esté vivo el Santuario Hogar está en íntima relación con las contribuciones de los miembros de ese matrimonio, de esa familia, al capital de gracia. Y el capital de gracia es hacer en forma extraordinaria lo ordinario. O sea, no es buscar una cosa extra, sino que la vida familiar se hace de la mejor forma posible como regalo. De manera que ahí hay una cosa pedagógica, ¿eh?, del Padre, en que la vida de la familia es el contenido de nuestra acción, ¿eh?, y es el camino de nuestra santidad. Por otro lado, para todos nosotros que tenemos Santuario Hogar, el Santuario Hogar no cayó de la nada. Nos preparamos, lo consagramos, tiene un lugar específico en la casa, tiene un símbolo determinado, tiene una forma de hacerse, tiene una identidad, de manera que hay una encarnación, o sea, hay elementos que nos recuerdan y que nos dicen para qué es, o sea, es un ideal y misión que está siempre presente. Esta vivencia, si no es cotidiana, ¿para qué sirve el Santuario Hogar? Y se refleja sobre todo en una pedagogía por atmósfera, en que el hecho que la mater sea la reina, sea la mamá, sea la dueña de casa, genera una atmósfera determinada en nuestro hogar, que la perciben de partida los más cercanos, nuestros hijos, nuestros amigos, etc., pero cualquier persona que visite la casa. Y no solo eso, sino que cualquier persona que interactúe con alguien que vive en esa casa. O sea, esa es la riqueza de esta vivencia del Santuario Hogar. Y las gracias nos transforman realmente en instrumentos aliados de nuestro Padre en el campo del matrimonio y la familia. O sea, esto de sentirse acogido por la mater en la casa, sentirse transformado por la mater en la casa, sentirse enviado por la mater en la casa, al final es en ese carisma del Padre hoy día en medio de la Iglesia y del mundo. Vocación y misión de la familia en la Iglesia y el mundo contemporáneo. De María, el documento habla, pero no tanto, no de la forma como nosotros nos relacionamos con la madre. Y ahí hay tal vez el mayor tesoro. La piedad mariana existe, sobre todo en nuestros pueblos latinoamericanos, en muchos pueblos europeos, en los pueblos africanos. Nos contaban los padres sinodales, es muy bonito esta identificación con las culturas ancestrales, donde la madre tiene un lugar muy importante. Pero la madre también, como educadora, esa dimensión es muy desconocida. Como madre, como intercesora, como madre misericordiosa, como puente, pero como educadora, tal vez es uno de los aportes grandes que podemos dar a la Iglesia. Esto no partimos de cero, todo lo contrario, todo lo que hemos dicho ustedes lo saben y lo han trabajado muchos toda la vida. Este fue el regalo que le hicimos a los padres sinodales el año pasado. El libro con todas las experiencias
de familia, de trabajo por el matrimonio y la familia, que se preparó para el jubileo, y distintas iniciativas que partían desde Schoenstatt. Los padres que lo vieron, y en concreto el cardenal Rilko, por ejemplo, el capo del Consejo Pontificio para los Laicos, nos agradeció especialmente, porque esto no es virtual, es algo que existe. Los proyectos entre nosotros existen, las iniciativas existen. Entonces viene también la pregunta, no solo cómo podemos regalarla a muchos, sino que incluso entre nosotros mismos, cómo podemos conocerla, valorarla y ayudarnos mutuamente. Nos llevamos sorpresas a veces de miembros de nuestra misma familia y que no sabemos lo mucho que están aportando en los distintos campos. Algunos aportes irrenunciables, no transables, que plantea el sínodo a modo de... No, nosotros... Bueno, pero leyendo el sínodo, pues, amigo. O sea, esta es síntesis nuestra, por favor. Esto no es dogma ni mucho menos, sino que es la interpretación que nosotros hacemos de la vivencia que tuvimos en el sínodo y que hemos podido tener también en estos últimos meses en distintos países. Ha sido tremendamente enriquecedor encontrarnos con la familia de Schoenstatt en distintos países y percibir, darnos cuenta, palpar que de verdad estamos en lo mismo, que los anhelos son, y que esto del carisma del Padre no es invento, es absolutamente real. Es otra forma de decir lo mismo que estamos planteando, muy cortito. El tema de la sacramentalidad del matrimonio es una riqueza que tenemos en nuestra obra de familia y hay que ponerla sobre la mesa y alumbrar la ciudad. El tema es transmitir la fe a los hijos. Ya por la sola vivencia del santuario hogar, los hijos crecen en una atmósfera religiosa. Y eso los marca para toda la vida. El acompañar como matrimonio lo que veíamos a la comunidad y también en forma individual, que haya un educador formado que forme una comunidad que eduque y que acompaña, también es algo que nos exige regalarlo. Tenemos caminos concretos para vivir lo que la Iglesia enseña en materia de doctrina social, en materia de transmisión de la vida, humanevita, etc. Eso hoy día la Iglesia lo necesita y nosotros el camino pedagógico pastoral, la experiencia vital la tenemos. El santuario hogar ya lo acabamos de mencionar y algo en el campo de la política y de la cultura, de cómo empezar a desarrollar una perspectiva de familia, en que la familia no solo sea el eje de la pastoral, sino que también, como el Padre lo soñó, sea el modelo de toda comunidad humana. Y aquí reflexionemos lo que significa que Schoenstatt haya sido fundado por nuestro Padre como la familia de Schoenstatt. Y creo que aquí terminamos. Sí, este es el último día. El 18 de octubre del año 2014 a las 5 de la tarde. Exacto. Terminaba el sínodo, terminaba la votación, la última oración, y en Schoenstatt, en paralelo, estaba la celebración jubilar. Así que ahí nos sentíamos unidos, no solo con nuestro curso, que teníamos el propósito y el anhelo de donde estuviéramos, estar juntos, sino que también coincidió. Para nosotros no es coincidencia que haya sido el sínodo, haya terminado el 18 de octubre, no es coincidencia. Que este año, el sínodo ordinario, el Papa, en la mitad del sínodo, haya canonizado al primer matrimonio por ser matrimonio, tampoco es coincidencia. Que se están renovando las estructuras de la Iglesia para que realmente la Iglesia se experimente y pueda ser más familia. Son signos que sentimos potentísimos y que no nos dejan indiferentes.
La iglesia necesita pedagogía pastoral, pastoral pedagógica. Parece que algo en esa línea podemos aportar. Pero acordémonos que la iglesia no nos entiende. Si a las personas comunes y corrientes les cuesta entender el lenguaje de la iglesia, y gracias al Papa ahora lo está entendiendo, a nosotros como Schoenstatt, la misma iglesia no nos entiende muchas veces. Entonces, es falla de la iglesia, son otros tiempos, requiere un esfuerzo especial. ¿Podemos hacerlo? Nosotros estamos convencidos que sí. Y todas las ramas, todas las situaciones de vida que tenemos en nuestra familia de Schoenstatt, todas las generaciones, cuando el sínodo se pregunta, pero en forma tremenda, ¿qué pasa con los niños muy pequeños? Lo mismo que se pregunta qué pasa con la tercera edad. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con el varón? El varón no se trabaja lo que es ser varón. Aparecida lo nombra. Ahora el sínodo lo pone también en la palestra. Y en Schoenstatt, ¿tenemos o no educación de varones? ¿Ok? Bueno, eso es ya para abrir el abanico y que sigamos pensando, conversando. El documento en español esperamos que salga alrededor de la segunda semana de diciembre y vale la pena, de verdad, dejarse un tiempo para leerlo con calma. Aparece también la votación de los padres sinodales, así que pueden fijarse inmediatamente los párrafos que fueron más conflictivos, que no hubo unanimidad. ¿Qué significa eso? También de las tendencias que existen en nuestra iglesia. Y creo que terminamos, ¿no? Creo que esa es la última, digamos. Súper. Sí. Muchas gracias.